¿Cómo le va al campo con el señor excelentísimo señor presidente Macri? ¿De cuál campo Pensá habla? lo que vas a decir. Campo Bravo, ¿quién va a ser? El campo es uno solo. Usted. No, ahí está, el campo no. El campo es uno solo, compuesto por varias, ¿cómo se llama? Sociedades. Sí, rubros, productos, Sociedades, segmentos, Peones, dueños, todas esas cosas regiones, diferentes. todos esos segmentos, Ya sé. productos. En general, ¿cómo le va al campo? ¿Peor? En general está un poco mejor si de la economía depende. Ajá. El problema es que ahí están los demás ítems, o sea, que hubo una fenomenal sequía, de la peor en 50 años. Eso es un espanto. Luego, no es lo mismo el productor sojero, aunque haya sufrido sequía, que el productor de yerba, de pera, de manzana, productor de cerdo en este momento. O sea, por eso esa arbitrariedad, o sea, el campo le va bien con Macri. Una cosa así tan arbitraria que hay que tener estas oportunidades que me da tu producción, estimado Mauro, con una paciencia oceánica para poder explicar que el campo no es todo lo mismo. Ya sé. Estamos, entonces, a ver, 10.000 hectáreas en el norte de Buenos Aires, qué sé yo, a 50 hectáreas en el norte de Buenos Aires. ¿Cómo es la vida? El productor sojero, que el productor de economías regionales, hay diferencias. ¿Están llegando tarifazos? Sí, claro. ¿Pero de qué nivel? ¿De qué? Los mismos tarifazos en la electricidad rural, en el combustible. A ver, el combustible, el gasoil, y esto que estoy viendo acá de que aumenta el dólar, hay una polinómica donde hay dos de los tres componentes que están aumentando. El componente para sacar el valor del gasoil que consume la cosechadora, los tractores, los camiones que transportan a los acopios o a los puertos, todo eso está dependiendo de si del dólar aumenta o si el petróleo aumenta, y estas dos cosas están aumentando, y a este muchacho Aranguren no le tiembla el pulso. No. O sea que la semana Ni que me viene importa nada. nos vamos a desayunar con 35 pesos el litro de nafta, 30 pesos el litro de gasoil. Y 40 también. ¿Me explico? Si Sí. seguimos, entonces, ojo con eso. Ahora, ¿cuánto de ese gasoil o de esa nafta es impuesto? Entonces, a ver, si hay que mover para arriba, porque aumentó el petróleo o el dólar, cosa que no habría que aceptar así tan ligeramente, bueno, empecemos a revisar, porque también eso se está transformando en un fenomenal plataducto que viene digamos, de los usuarios, en este caso de maquinaria agrícola, de cosechadora o camiones o lo que sea, el Ministerio de Economía o el Ministerio de Finanzas. Decime una cosa, tomá la próxima pregunta como un juego. Sí. Pues si no se puede responder nada. Pero digamos, ya estamos a la altura de que Macri un año más termina su mandato y hay elecciones. Un año más, no es que recién empezó. El campo que lo apoyó a Macri, ¿lo volvería a votar en estas condiciones? El campo tiene muchas cuitas. Por tiene eso, muchas, en general, no puedo definir de otra manera. Tiene desconformidades, tiene malestares, sí. Pero se acuerda de Guillermo Moreno y se le pasa. O sea, por comparación, vota. A ver, cada vez que un productor ve que le aumentan el inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, la señora gobernadora, Sí. o le aumentan el gasoil, o se encuentra con situaciones donde las tasas de interés son altas, o este tipo de cosas que no le gustan, obviamente le genera cosquilla y malestar a ese productor. O viene chancho de afuera, ojalá se fuera de Brasil, viene de Dinamarca, el cerdo, y si de fuera, para que el chorizo vale 60 pesos al público, macanudo, pero no es que le bajan la carne al público. Entonces, ganan unos pocos, el productor de cerdo está mal, el productor de leche no recompone, el productor tiene sus cosquilleos y su malestar. Pero se acuerda con Guillermo Moreno que no se podía exportar el trigo, que estaba metido pudriéndose en los hilos, que había intervención en el mercado de Hacienda, por lo tanto no se podía exportar carne, que te perseguían con la FIP, y todo ese tipo de barbaridades. O teníamos 3 tipos de dólares distintos con Kicillof, Guillermo Moreno. Entonces el productor que se acuerda no volvería a votar aquí.